Muy buenas tardes, estudiantes de grado 7-5. En vista de las inquietudes que he recibido por parte de ustedes a través del grupo de WhatsApp, he decidido la construcción de un video en el cual se pretende explicar lo que es el uso del transportador y el reconocimiento de lo que son ángulos, grados y demás sistemas de medición que se utilizan. Entonces, para eso vamos a estar primeramente mirando una serie de imágenes y luego estaremos viendo unos videos que son de tipo instruccional. Comencemos con la primera parte. Tenemos entonces en esta primera parte lo que es el transportador. El transportador es un instrumento que nos sirve para medir una serie de ángulos. En este, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, obviamente el uso de la escala y el uso del sistema de grados. Hay unos grados que, como podemos observar acá, son por dentro y otros que son por fuera, con los cuales ustedes van a mirar cuál es su posible uso, dependiendo del tipo de medición que se vaya a realizar. Para medir un ángulo, tenemos que hacer que coincida el vértice del ángulo con el centro del transportador. Esto que estamos viendo ahora aquí en concepto, nuevamente lo estaremos ampliando a través de un video. Esta es la primera parte que estaríamos mirando en cuanto a lo que es el reconocimiento de lo que es el transportador. Hay dos tipos de transportadores, uno que es de media luna y otro que es un círculo completo. Avancemos a la segunda parte. Muy buenas tardes, chicos. Después de haber visto la parte instruccional, vamos a estar mirando un video en el cual vamos a estar viendo la parte instruccional, es decir, la manera como se usa el transportador. Entonces quiero que por favor estemos todos prestando atención. A partir de este momento vamos a iniciar la presentación del video. Se denomina ángulo a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. No todos los ángulos son iguales ni miden lo mismo. Podemos medir un ángulo en radianes o en grados. Vamos a ver cómo se mide en grados. Para poder hacerlo necesitaremos un transportador. Es una herramienta con forma de semicírculo graduado en 180 grados. Cada una de estas medidas es un grado sexagesimal, por lo que todas las medidas que se tomen con este instrumento corresponden al sistema sexagesimal. Pero, ¿cómo se mide? Debes hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo, de forma que una de las líneas que define el ángulo pase también por el cero del transportador. Ya tenemos bien colocado el transportador y podemos empezar a medir nuestro ángulo. Tenemos que observar por qué número pasa la otra línea del ángulo y mediremos en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Esta es su medida. En caso de ser necesario, alargaremos los brazos del ángulo para poder medir mejor. Si vemos varios ejemplos, veremos que hay varios tipos de ángulos. El primer ángulo mide más de 0 grados, pero menos de 90. Por lo tanto, este ángulo se denomina agudo. Este ángulo mide 90 exactos, por lo tanto, es un ángulo recto. En este caso, el ángulo es mayor de 90, pero menor de 180. Es un ángulo obtuso. Finalizando esta parte del video, podemos tranquilamente divisar que utilizamos para el desarrollo tres tipos de ángulos, los cuales se medían de diferentes formas, porque recuerden que tocaba ampliar la distancia que hay entre las dos líneas. Mientras más grande es la distancia, mayor es el número de grados. De aquí avanzaremos a al siguiente video, en el cual vamos a ver los dos tipos de ángulos que hay y a su vez vamos a poder utilizar otros tipos de conjeturas que hay a través de los conceptos.
Bueno chicos, iniciamos la tercera presentación, continuamos mirando lo que son los tipos de transportador. Son dos tipos de transportador que estaremos mirando y hay varias clases de ángulos que estaremos mirando en la clasificación. Nuevamente les pido que presten atención a la parte instruccional y luego haremos unos comentarios finales para tener algunos elementos para recordar. Aquí tenemos nuevamente el video e iniciamos la presentación del mismo. Vamos rapidísimo conociendo este artefacto llamado transportador y que normalmente nos lo piden en la escuela para clases como dibujo, geometría y física. Algunos como este tienen el círculo completo, otros como esta empanadita solo medio círculo, pero sirven para lo mismo, para medir en grados. El diseño del transportador se basa en un círculo completo que está dividido en 360 partecitas muy pequeñitas y cada una de esas partecitas es una de estas rayitas. Sí, cada una de estas pequeñas rayitas que vemos alrededor son grados. Cada rayita es un grado. Y por eso aparecen estos números que normalmente están escritos desde el 0, de 10 en 10, y por eso aquí vemos el 0, luego el 10, luego el 20, es decir, 0 grados, 10 grados, 20 grados y así. Pero también podemos encontrar 15 grados. Y si avanzamos una rayita, entonces son 16 grados. Y otra rayita más son 17 grados. Y así con cada rayita, 360 rayitas en total. Los grados sirven para medir los ángulos. Pero antes de ver qué son los ángulos y cuáles son, terminemos de conocer bien el transportador. Porque podemos apreciar que donde está el 0, también está el 180. Pero es que normalmente los transportadores vienen con una sucesión de números por la parte interna que crecen de izquierda a derecha y otra línea de números que crece de derecha a izquierda. Por ejemplo, en el transportador verde, en la parte derecha vemos que el 180 está en los números del lado de afuera, pero los números pequeños están por dentro. Sin embargo, en el transportador amarillo, el 0 está por fuera y el 180 por dentro. Eso en realidad no importa, lo importante es que no te puedes confundir. Debes elegir si vas a medir con los números de afuera o con los números de adentro, dependiendo de la dirección de la medición. Para explicarlo mejor, siempre es mejor arrancar desde el número 0. No importa si está a la izquierda o si empiezas a trabajar desde la derecha. Para terminar, debes ver en tu transportador un pequeño puntito o una rayita justo en el centro del transportador. Ese punto es muy importante para que los trabajos te queden bien hechos y tu profesor no te repruebe. Ese punto es simplemente el centro. Para resumir, tenemos el centro del transportador y alrededor de él una escala interna y otra escala externa. Las dos están medidas en grados, así de simple. Ahora pasemos a los ángulos. Hay muchas definiciones de ángulos, pero en general para entender un ángulo es cuando por lo menos tenemos dos líneas, que son estas dos, y que se juntan en un extremo, que es aquí, pero se separan en el otro extremo de tal forma que hay una inclinación entre ellas. Esa inclinación es lo que conocemos como un ángulo. Así que el transportador no sirve para medir distancias o longitudes, sino inclinaciones. Para medir distancias tenemos la regla, el metro y otras cosas, pero para inclinaciones, o sea para ángulos, tenemos el transportador. Entonces, un ángulo es una inclinación de una línea con respecto a otra. ¿Ok? Así, súper fácil. ¿Cómo medir? En los triángulos podemos usar el transportador para medir cada ángulo. Los transportadores siempre tienen este centro, entonces ese centro, ese punto, hay que ponerlo exactamente en el sitio donde se encuentran las dos líneas. Aquí es justamente donde se encuentran estas dos líneas, entre las que está el ángulo que vamos a medir. Ahora, sin dejar mover el centro, alineamos también esta línea del transportador que vemos que tiene el 0 en el extremo, con alguna de las dos líneas del dibujo. Normalmente la que está más abajo, en este caso esta. Cuando está perfectamente alineado como lo vemos aquí, empezamos a subir para encontrar la otra línea y miramos el valor. Por ejemplo, en este caso, aquí está el centro del transportador en esta esquina.
El 0 alineado en la primera línea y la segunda línea vemos que la podemos encontrar en el número 35 o 36 del transportador. Con esto ya quedó medido el ángulo y por eso podemos decir con toda seguridad que este ángulo tiene un valor de 36 grados. Bueno, como acabamos de ver allí, el video nos acaba de relatar cómo se toma una medida y cómo esa medida se puede utilizar para diferentes aspectos de la vida, como lo vamos a ver en el sketch siguiente. Lo primero, que hay dos tipos de transportadores, que hay una medida por dentro, que hay una medida por fuera, y que obviamente con ese tipo de análisis que estamos haciendo, nosotros tenemos que decidir con cuál vamos a hacer la medida, si es con el transportador en la parte interna o con el transportador en la parte externa. Muchas gracias por esta parte de la presentación. Buenas tardes. En este tercer ciclo vamos a estar mirando las aplicaciones del uso del transportador en la vida real para calcular una medida en grados. Nuevamente regresamos a nuestro video ya previamente previsto en el sketch. Veamos cómo aplican a una situación de la vida real una medida con transportador. Quiero ahora que observes esta escena. Es un dibujo de un hombre aquí abajo que va camino a la iglesia que está al frente de él. De hecho, el hombre puede ver en línea recta la puerta de la iglesia, pero escucha un sonido proveniente de la parte alta. Cuando levanta la mirada, puede ver que hay un trabajador en la parte superior de la iglesia. En esta situación, el hombre que iba caminando miraba al frente y veía la iglesia, pero eleva su mirada formándose un ángulo de elevación para poder ver al trabajador. Para saber cuánto tuvo que levantar su mirada, se usa el transportador, tomando esta línea punteada como referencia y como punto de inicio la cabecita de este señor. Luego miramos que el trabajador se encuentra en esta línea y podemos ver que el transportador marca aproximadamente unos 35 grados de elevación. Es decir, que si te paras en el lugar donde está el hombre y levantas la mirada a unos 35 grados, podrás ver al hombre que está en la punta de la iglesia. Y esto mismo funciona también hacia los lados. De hecho, algunos videojuegos como el PUBG, el PlayerUnknown's Battlegrounds y otros, podemos ver los grados aquí arriba para indicar la posición de las cosas con respecto al jugador. Por ejemplo, este dibujito. Este barcote grandote va hacia el norte. Así que este norte será para nosotros el número 0. 0 grados. Pero de repente aparece este otro barquito por aquí. Para que el capitán del barco grande que va hacia el norte pueda ver al barquito pequeño, tendrá que girar su mirada hacia la derecha. Aquí es donde usamos el transportador y nos damos cuenta que el capitán debe girar su mirada aproximadamente 65 grados a la derecha, o hacia el este mejor dicho. Y así se forma este ángulo que tiene un valor de 65 grados. Espero que te haya gustado esta explicación. Bueno, como hemos visto en estas dos presentaciones, podemos rápidamente ver que el uso de los grados es realmente infinito. En un accidente de tránsito tienen que medir también los grados en la distancia de donde ocurrió el accidente con respecto al andén para saber quién tuvo la culpa en el accidente, que es otro tipo de aplicación. En el caso de los navíos, para poder acercarse al puerto, tienen que medir también la cantidad en grados para evitar de que el barco o el buque se llegue a chocar. Así muchas otras cosas, cuando se va a levantar un peso, una estiba para subir unos sacos a un tonel, también se hace de la misma manera. Muchas gracias por la atención prestada. Con eso cerramos este ciclo de uso del transportador y quedamos pendientes al primer ciclo de la parte de los ángulos complementarios y suplementarios. Muchas gracias.